Alguien tiene que recibir esta palabra. 3 meses bastaron para que Dios bendijera a Obed-Edom y a toda su casa. Y eran más de 50 hijos los que tenía. Y toda su casa, sus criados, todos que estaban bendecidos. Algo estaba pasando. El que tiene la presencia de Dios, algo se va a mover en tu interior. Porque la presencia no es un estanque. La presencia son ríos de agua viva que saltan, que fluyen. Si el Espíritu de Dios que está aquí, tú tienes que moverte, tienes que aplaudir, tienes que levantar tus manos y decirle: avívame, que broten las aguas de este río. Si este río está seco, necesito tu presencia. Prepárense para un tiempo de honra, pastores. Y la iglesia también debe recibir esa palabra, porque si Dios honra a los que le honran y honra y bendice a sus pastores, también la bendición cae sobre la iglesia. La bendición cae sobre la casa. La iglesia de Dios debe de comprender y entender que estamos bajo un manto. Así que prepárense, pastores, porque vendrá esa bendición, así como lo dice el Salmo 45:12. El Señor traerá bendiciones, así como aquella reina que traía bendiciones, así como Dios tocó a esos reyes que traían presentes, las hijas de Tiro, como Dios tocó a la reina de Sabá, a los reyes de Tarsis. Dios traerá muchas personas con un corazón obediente que serán de bendición para esta casa. Así que recibe esa palabra de parte del Señor. Gloria a Dios. Y quiero hablar una palabra que el Señor impartió y ha ministrado en mi corazón. Y sé que es un tiempo especial. Quiero hablar de la presencia de Dios. Estuve buscando el rostro del Señor y le dije: Señor, dame una palabra. ¿Qué es lo que tú quieres hablarle a tus hijos? Y entre muchas cosas que el Señor me ministró, el Espíritu Santo me trajo de nuevo aquí. Y al escuchar a la sierva del Señor, la hija del pastor, cuando estaba ministrando, esa presencia que se derramó, que ustedes vieron, desde la persona que empezó a orar, mis lágrimas empezaron a caer, porque aquí está la gracia y el favor de Dios. Aquí está su presencia. Y bendigo a Dios porque Él confirma su palabra. Yo no he venido aquí a dar palabra de hombre, he venido a hablar la palabra de Dios. He venido a decirte: Dios ama esta casa. Dios ama a las familias de esta casa. Y donde quiere que yo estuviera, dice Dios, ahí los atraeré a mí mismo. Dios va a traer a muchas familias a esta casa donde su presencia está. Muchos corazones son cautivados y son llenos de la misericordia y de la gracia de Dios. El poder de Dios te va a tocar. El poder de Dios te va a sanar. El poder de Dios va a restaurar tu casa. Algo grande de Dios que Dios ha preparado se va a meter esta noche en tu espíritu y traerá vida. Lo que estaba muerto este día va a recuperar vida. Así que abraza la misericordia de Dios. Y quiero hablar bajo el tema amando la presencia de Dios. En este 8 aniversario quiero hablar bajo el tema amando esa presencia de Dios, amando la presencia de Dios. Porque si algo que reconocen los adoradores es esa presencia maravillosa. Y algo que llena el corazón de Dios es ver gente que ama su presencia, que ama su espíritu. Y es que la palabra presencia es la palabra parusia. Y es una llegada, significa presencia, es una venida. Alguien que ama la parusia es alguien cercano. Alguien que ama la presencia es alguien que a menudo está cerca de Dios. Alguien que es íntimo con el Padre, que es íntimo con Dios. Dios vino buscando gente
que serán hijos íntimos, no serán extraños, no serán advenedizos, no serán gente casual, será gente que va a estar metido, sumergido en la presencia de Dios. Prepárate, iglesia, casa de Dios, para la familia, para una temporada fuerte de la presencia de Dios. La misma Chequina de Dios te va a abrazar. Será imposible que no sientas la mano de Dios cuando te toca. Hasta el más duro va a llorar, porque esa presencia se va a manifestar. Yo sentí el toque de Dios cuando estaba ahí arrodillado. Yo sentí su presencia. Él está aquí. Si tú abres tu corazón, Él va a llenar cada vacío. Él va a quitar todo lo que está estorbando y traerá libertad a tu mente, a tu alma y a tu vida. Por eso no me voy a reservar nada en esta noche. Y ore conmigo. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones, para que esta semilla sea entregada y sembrada, Señor, en tus hijos. Oro para que el favor de Dios y el poder sea manifiesto. Oro para que así como aquellos dos hombres que iban camino de Emaús sintieron que su corazón les ardía, Padre, que los corazones ardan de amor, del fuego de tu Espíritu Santo esta noche. En el nombre de Jesús, sea atado todo principado que se mueve en esta región, todo gobernante, todo lo que quiere traer miedo, todo lo que quiere paralizar a los hijos de Dios. Levanta tu guerrero, levanta tus pastores, tus profetas, levanta a la gente que ha venido a honrarte. Llevo cautivo mis pensamientos, sujeto mis emociones a la obediencia de Cristo. Que cada palabra que salga de mi boca sea por tu Espíritu. No quiero hablar por mi propia cuenta, vengo a hablar de parte del Señor Jesús. Dale palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Santo es su nombre. Yo siento que me tiembla todo, pero es la presencia de su Espíritu. El día que ya la presencia no produzca nada en ti, preocúpate. Porque lo que estás entrando, lo que está pasando contigo, es que estás entrando en un estado de desamor. Por eso Dios le habla a las iglesias de Apocalipsis y le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Y esa es la iglesia de la cual Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo, estando en cárceles, nos enseña a la iglesia que no importa si eres pastor, no importa si eres apóstol, los títulos no salvan. Tú tienes que arrodillarte y reconocer que de Dios proviene todo. Él le manda una carta de amor a las iglesias y les habla de la anchura, de la longitud, les habla de la profundidad del amor que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo y el amor de un padre que es capaz de entregar a su hijo a morir en una cruz para que tú y yo recibamos salvación. Él está aquí esta noche. Él ha venido a llenarte con su Espíritu. Él ha venido a decirte: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. El Señor entregará naciones por ti. El Señor hará cosas grandes a tu favor. Este es el tiempo de los hijos que amarán la presencia. Gloria a Dios. Y qué mejor persona que hablar de David. David es alguien que se enamoró, un rey, pero también era un adorador. Cuando lo describe el profeta Samuel, dice que era de hermoso parecer. Él describe muchas características, pero hay una que toca mi corazón. Dice: Jehová está con él.
Si alguien sabía lo que era tocar el corazón de Dios, era David, que con un arpa los demonios huían de Saúl. Con un arpa él podía bajar la gloria de Dios. Ese muchachito tenía poder y autoridad de pelear contra leones y osos. Él salvaba la oveja porque el Espíritu de Dios estaba con él. El aceite cayó sobre su cabeza porque era alguien que estaba enamorado de la presencia de Dios. Por eso me llama la atención cuando Saúl muere. En el libro de Primera de Crónicas, usted puede leer desde el capítulo 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16. Todos esos capítulos son una maravilla de palabra. Pero cuando muere el rey Saúl, en los siguientes capítulos dice que a David lo ungen como rey en Hebrón. Y luego vienen unos valientes guerreros, gente que tenía rostros feroces, rostro de león, gente destacada. Usted ha escuchado los famosos 30 de la Biblia, los famosos 30 que eran gente de guerra, que uno con una lanza dice que mató 300 y fue alguien que era muy admirado porque Dios estaba con ellos. Sus rostros eran fuertes, feroces como leones, sus pies como gacelas que andaban sobre las montañas, eran ágiles. No eran personas comunes. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Por eso sobresalían y destacaban. Y vienen a David y lo encuentran en Siclag. Y dice que David le dice: ustedes vienen a mí en paz o vienen a hacerme la guerra. Pero dice que David estaba escondido. David estaba acorralado todavía por los que estaban a favor de Saúl. Porque el espíritu de Saúl siempre perseguirá a los David, a los que portan presencia. El espíritu de Saúl querrá hablar cosas de ti, decirte: tú no eres un adorador, tú no vales nada, tú no sirves, tú no calificas. Ese era borracho, a la iglesia ese no vaya. Pero ese es el espíritu de Saúl que quería atemorizar a David. Pero dice que uno de los líderes se levanta y dice: yo vengo en son de paz. Y si Dios está contigo, nosotros también estaremos contigo, David. Dios fortaleció la mano de David porque era un hombre que amaba la presencia de Dios. Era un hombre que portaba la palabra, que portaba la gloria de Dios, que era capaz de humillarse y decir: me equivoqué, él falló. Usted conoce la historia cuando David más adelante, en vez de ir a la guerra, se queda viendo por las ventanas y dice que vio a la mujer de aquel hombre, a Betsabé, de Urías. Y él peca, pero él tiene la capacidad de reconocer: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es aquel hombre que es capaz de humillarse y de decirle: examina mi corazón y ve si hay maldad en mí. Yo no me considero perfecto. Examíname, límpiame, lávame más y más y más de mi maldad. Y ese David, en ese momento donde es ungido como rey, dice la palabra de Dios que muchos varones de guerra de las tribus vinieron a él y se pusieron a sus órdenes. Y ahí es donde también los 200 hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, vienen y se ponen a la disposición de David. Los hombres de la tribu de Zabulón, los más fuertes, los que portaban los escudos más fuertes, los guerreros de la tribu de Neftalí, todos ellos vinieron a David porque reconocían autoridad. Usted va a ver que van a seguir viniendo más personas a este lugar. Dios va a seguir trayendo guerreros, hombres entendidos, porque lo que Dios está haciendo cada vez que un hombre de Dios entra por esa puerta, pastores Martínez, es que Dios está respaldando y confirmando la obra y el llamado que ha hecho esta casa. Esta casa no es una casa vacía, es una casa que porta la misericordia y la presencia de Jehová. El dueño del oro y la plata está aquí. El que dijo: mía la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es el dueño de esta casa. Y vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 13. Usted va a leer en el encabezado que dice: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Lea conmigo la palabra de Dios en Primera de Crónicas 13:1 y dice: entonces David
tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas de todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Quiero que note y resalte esta parte que David le dice a los consejeros de Israel: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Está hablando de la presencia de la arca. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. El espíritu de Saúl es aquel espíritu que menosprecia la presencia, que opera pero sin presencia. Usted va a ver hoy en día muchos templos hermosos, grandes, inmensos. Tiene toda la estructura, pero no hay presencia. Sacaron a Dios de los altares. Ya no hay adoración continua. Ya no hay lágrimas. Ya el Espíritu Santo no tiene la libertad de tomar a uno de sus hijos y llenarlo con su presencia. Ya no hay profecía. Ya no hay lenguas. Ya no se escucha el amor por la palabra. Parece más shows de teatro y de cine que un culto racional para el Rey de Reyes, que una asamblea profética para Dios, una reunión de todos los santos. Pero David reconoce y dice: desde el tiempo de Saúl, ya no hacemos caso del arca. El arca simbolizaba la presencia tangible de Dios. El que tocaba el arca sin reconocer y sin discernir lo que significaba ella, moría, como le pasó a Usa. El arca era la presencia gloriosa de Dios, y Saúl dice que ya no hizo caso de ella. Y así es como está la cabeza, así también está el pueblo. Dice que el pueblo también ya no hacía caso de la presencia de Dios. Pero Dios levanta a un David que lo primero es que hace, que se sienta con los consejeros, porque hay un espíritu de Saúl que no admite consejo, no recibe consejo de nadie, no quiere escuchar a nadie. Pero los David, los que aman la presencia, saben que en el consejo, que en la multitud de consejos que está la sabiduría, y no viven de la sabiduría humana, sino de la sabiduría eterna. Yo quiero sabiduría eterna. Por eso Salomón dice: mi padre me enseñó que adquiera sabiduría, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Hónrala y ella te honrará. Por eso cuando Dios le pregunta: ¿qué tú quieres, Salomón?, él ya sabía que necesitaba sabiduría. Los padres que enseñan a sus hijos a pedir y amar la sabiduría y la ciencia del Altísimo. Y David dice: vamos a traer el arca, porque el arca había estado 20 años en casa de Abinadab. Yo sé que usted conoce la palabra, la historia. Usted ama tanto la Biblia que lee 10 capítulos diarios y sabe la historia que le estoy contando. Abinadab, un sacerdote israelita judío, había tenido el arca por 20 años, pero no pasó nada. Él la tuvo, el arca, y la guardó como quien pone, hermanos, algo en un baúl y lo encierra y se olvida. No sé cuántos tienen algunos lugares o han visto donde las mujeres guardan sus cosas. Mi esposa tiene un baúl gigantesco así, y cada vez que se abre hay cosas ahí que yo no recuerdo que estaban ahí. Están de años. Entonces así era el arca, la tenían en un lugar guardado, pero no le daban el valor. Los sacerdotes se familiarizaron tanto con esa arca que ellos lo que le tenían era miedo, pero no le tenían temor. Ellos no le tenían honra, ellos no supieron lo que podía producir la presencia. Porque si hubieran entendido y tenido la revelación, entonces hubieran adorado día y noche esa presencia que estaba manifestada.
Pero dice la palabra de Dios que cuando el amor se muere por la presencia, Dios siempre levanta uno. El avivamiento empieza por uno. Dios y tú. No esperes que se levante multitudes. Levántate tú. Ve al frente. Ora, clama y verás cómo Dios se manifiesta a tu favor. No importa si no van los líderes. No importa si no va nadie cercano. Si aún tu misma familia no te apoya. No importa, pero tú levanta un altar, dobla rodillas de madrugada, clama al Señor en los secretos, ora al Padre en los secretos, que el Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La honra viene pública. El mundo no se esconde para hacer las cosas, pero el enemigo quiere que los cristianos estemos atemorizados, escondidos, que no tengamos, hermano, ni la oportunidad de dar un regalo en público, de hacer nada público. Quiere que andes en el carro más feo y que ya se quiebra, porque como eres un hijo de Dios y eres siervo del Señor, tienes que ser humilde. Esa es una mentalidad errónea, mal enseñada. Por eso los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero hoy se levanta una generación entendida que va, hermanos, a amar la presencia de Dios. Que no importa si está en la mejor universidad, va a doblar su rodilla en la habitación y va a decir: yo reconozco que la presencia del Señor me ha traído hasta ahí, hasta este país, hasta este lugar. Yo reconozco la mano de Dios sobre mi casa. Eso dirá. Y dice Primera de Crónicas 13:14 y más adelantito que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom, porque luego la trajeron de la casa de Abinadab, y cuando la iban trasladando, Usa metió su mano queriendo ayudarle a Dios, queriendo detener que no se cayera, y él se familiarizó y creyó que era algo normal y común. Entonces dice que murió. Y David dijo: ¿cómo la podré traer yo, esta arca, a nuestra casa, a Israel, a Jerusalén, si acaba de morir alguien? Y la dejaron en casa de Obed-Edom, un hombre de la región de Gad, Geteo. Pero lo que quiero resaltar es que Obed-Edom amó la presencia de Dios. Él se enamoró. Él dijo: aunque no hayan vacas en la majada, ni ovejas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él entendió que esa presencia había que honrarla y ponerla no en el lugar, el último cuarto de la casa, sino darle el mejor espacio. Yo me imagino a ese hombre ordenándole a todos sus hijos: de ahora en adelante vamos a honrar esa presencia, porque esa presencia hay que honrarla, porque si no la honramos puede haber muerte. Pero no la vamos a honrar por miedo, sino porque lo que representa la presencia de Dios. Y cuando tú amas la presencia de Dios te bendice. Por eso hay gente que equivocadamente busca la bendición: más horas de trabajo, de pelo, más esfuerzo, más estudio y todo lo de este mundo. Pero las cosas del cielo se disciernen espiritualmente. Busquen primeramente el reino, dijo Jesús, y su justicia, y todas aquellas cosas que las personas buscan van a ser añadidas. Cuando amas la presencia de Dios, ella se encarga de bendecirte, de proveerte. Ella sabe lo que tú necesitas. Por eso Obed-Edom dice que en 3 meses bastaron. Alguien tiene que recibir esta palabra. 3 meses bastaron para que Dios bendijera a Obed-Edom y a toda su casa. Y eran más de 50 hijos los que tenía, y toda su casa, sus criados, todos estaban bendecidos. Algo estaba pasando. El que tiene la presencia de Dios, algo se va a mover en tu interior, porque la presencia no es un estanque. La presencia son ríos de agua viva que saltan, que fluyen. Si el Espíritu de Dios que está aquí, tú tienes que moverte, tienes que aplaudir, tienes que levantar tus manos y decirle: avívame, que broten las aguas de este río. Si este río está seco, necesito tu presencia. Ya no hay gente anhelando la presencia de Dios.
Ya no hay gente que diga te anhelo. Ya no hay gente que diga yo te busco con fuego en mi corazón. Ya no hay gente así. Pero Dios está buscando los verdaderos adoradores. Por eso Jesús le dice a aquella mujer, Él anda buscando los verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque no se encuentran tan fácil. La gente quiere adoración sin compromiso, y eso no es adoración, porque no hay sacrificio. La adoración va más allá del esfuerzo, del sacrificio. Es pasión, es amor por la gracia y el favor de Dios. Los discípulos dejaban todo por servir a Jesús. Todo era todo, dejaban las redes. Aquel recaudaba impuestos, le iba muy bien, él lo dejó todo. Y un día le preguntan, ¿y qué? Se notará a nosotros que hemos dejado todo por seguirte a ti. Y él les dice, les van a dar 100 veces en esta vida y en la venidera. Hay recompensa para la obra de tus manos. Alégrate, regocíjate, hija de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. David escucha, y voy a ir rápido porque quiero dar lo que Dios le ha mandado, porque debemos de saber que esta palabra merece un lugar especial y que esta palabra debe de ser recibida, hermanos, y debe de abrir tu corazón, porque cuando la palabra no haya cabida en tu corazón, entonces la abortas, la rechazas. Entonces estás pensando que tienes algo en la casa que ir a cocinar. Estás pensando en que ya te quieres ir a dormir porque mañana hay que trabajar. Porque no estás valorando lo que Dios está haciendo en este lugar. No estás valorando que es Dios mismo que te está hablando. Que Dios trajo una palabra para decirte, quiero bendecirte, pero quiero llevarte más profundo. Quiero que bogues para adentro. La bendición la encontrarás yendo más profundo. Ve a las profundidades. No te quedes en la orilla. Pasa al otro lado. Dios hará cosas maravillosas. Y David dijo, está pasando algo en casa de Obed-edom, pero no es allá que yo quiero la presencia. Es aquí en Jerusalén conmigo. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 12. Y les digo vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. A Dios no se le sirve a la ligera. David le prepara, David entiende, aquí hay algo que no cuadra bien, dijo David. No lo hicimos conforme a lo que está establecido. Dios dejó ordenanzas para trasladar el arca. Voy a prepararle ese lugar. Y esta vez vamos a hacer un traslado sacrificial. Cada 6 pasos que den los levitas, entonces vamos a matar los bueyes. Vamos a hacer sacrificio así hasta que el arca llegue. Y lo haremos saltando, danzando, dándole gloria, sonando los panderos, adorando al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Hay gente que quiere ver a los predicadores como que están en una misa. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando estabas en la disco no tenías miedo. Éramos payasos del diablo, hermano. Yo era el primero. Ahí está mi esposa de testigo. Payasos del diablo, bailando, moviendo todo el cuerpo. Y ahora en Cristo nosotros nos hacemos unos cristianos, hermanos, tan reservados. Cuando la presencia de Dios llega, inunda tu casa, lloras, alabas, saltas, ríes, tiemblas y no te puedes resistir, porque su presencia inunda hasta los huesos. Su palabra es vida. Lo que está muerto cobra vida en Jesús. ¿Cómo no voy a estar alegre si Él me rescató de la muerte? Si Él me trajo de muerte a vida y me tiene hoy dando su palabra. Yo le decía, Señor,
yo me siento el más pequeño de los pastores, Señor, de los profetas. Gente que Dios ha levantado con profetas para su gloria. Gente que Dios tiene aquí con un don tremendo. Yo me decía, Señor, yo me siento el más pequeño. A veces me siento, Señor, que no tengo, Padre, lo que requiere tu reino. Y el Señor me decía a mí, gracia se perfecciona en la debilidad. Yo no quiero gente que diga soy el más grande, soy el que más puede. Yo quiero alguien que diga yo no sé cómo hacerlo, pero tu gracia que opera en mí sabrá cómo hacerlo. Dios está buscando gente con corazón sencillo, humilde, para posicionarlo, para hacer cosas grandes en su reino. Humíllate, porque si tú te exaltas, Dios te va a humillar. Pero si te humillas bajo la mano poderosa de Dios, Él te exaltará cuando fuera el tiempo. Ama la presencia de Dios. Acércate a Él. Búscalo con todo tu corazón. Y tú verás cómo Dios hace que tú seas el reflejo de Él. Cómo te vas a convertir en el reflejo de la gloria del Señor. Y dice que ellos hicieron como David les ordenó. Y en el Primera de Crónicas 15:27 dice, y David iba vestido de lino fino. Usted puede leer la palabra, cómo ellos iban gozosos, haciendo el traslado con alegría, con sacrificio, porque así se busca la presencia de Dios, con sacrificio, con alegría, con obediencia. Amando la presencia de Dios no es algo de 5 minutos, es algo que hay que sumergirse. Pero dice que David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. Él dijo, Jehová merece lo mejor, la presencia merece lo mejor. Yo me voy a vestir bien, yo voy a ir a la casa de Dios con lo mejor que tengo, dijo David, porque esa presencia requiere respeto, requiere honra. Como tú trates a Dios y su casa y su reino, así tú serás tratado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El enemigo se enoja cuando lo mira a uno bonito, Pastor Carlos, porque lo quiere a uno como estaba en el mundo, perdido, destruido, en drogas, en alcohol, deshecho. De ahí me sacó Dios. Soy un tizón arrebatado del fuego. El Señor me arrebató y me plantó para su gloria y su honra, para servir en su palabra y para anunciar que Cristo es vida, que Él salva. Dios está buscando adoradores. ¿Dónde están esos adoradores? Dice que esos hombres se santificaron. Porque si tú de verdad vas a buscar la presencia de Dios, te vas a santificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo vas a guardar irreprensible para Dios. Y es así, de esa forma como ellos trajeron el arca de Dios, según lo dice Primera de Crónicas 16. Aleluya. Verso 1. Y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. La presencia te bendice. La presencia te dará provisión. Traerá provisión a tu mesa. Traerá la bendición, la palabra, la revelación. Todo lo que tú sientes que te hace falta, la presencia de Dios lo tiene consigo mismo. Pero Dios está buscando gente que ame su presencia más que las cosas de este mundo. Ya no queremos orar. Los cristianos ya no queremos oración. Convocamos a oraciones en la madrugada y llegan 5, 6, 7, 8 personas. Una de las iglesias, la más grande de aquí de San Pedro Sula, convocó esta semana una oración. Yo miraba al apóstol como con unas 14, 15, 12 personas en una congregación de miles. Porque la gente no quiere sacrificio, quieren gloria, unción, bendición, viaje, casa, carro, que sus hijos vayan al extranjero.
quieren becas, quieren cosas grandes, quieren una unción que levante muertos, que derribe altares de brujería, porque lo que busca la gente es que digan yo. Pero no quieren sacrificio, no quieren buscar al que da la bendición, no quieren buscar a Dios por quien es Él y no por lo que te puede dar. Búscalo y ámalo porque Él es suficiente. Por eso David se pregunta y dice: ¿quién es el rey de la gloria? Porque él había vencido a muchos reyes. David es conocido como un valiente, y todos los que lo rodeaban le llamaban los valientes de David. Hombres intentados, fracasados, enlutados, que llegaron a la cueva, pero dice que cuando se juntaron con el que portaba presencia, se convirtieron en hombres de guerra valientes. Y David venció a muchos reyes, pero luego de haber matado a muchos reyes y sometido a muchos pueblos alrededor, dice que él se pregunta: ¿quién es el rey de la gloria? ¿Quién es el rey? ¿Quién es ese rey de la gloria? Y él mismo se responde y dice: Jehová de los ejércitos, Él es el rey, siento su presencia. Por eso David dice: alzaos a puerta vuestras cabezas, porque va a entrar el único, el rey de la gloria, el del Dios de lo imposible, el Dios que sana. David caminaba en revelación porque caminaba en presencia. Él está hablando de Jesús. David profetiza: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado en la cruz? David es un profeta, rey, adorador. Dios le revela misterios porque es un hombre que aprendió a amar la presencia. Por eso él dice: no es posible, yo no podía hacer nada. Pero Saúl era el rey, pero él hizo las cosas mal. Saúl es aquel que no reconoce la autoridad. Saúl dice: no, yo puedo hacer el sacrificio. Tarda Samuel, yo lo voy a hacer. Pero David dice: no, busquen a los sacerdotes, busquen a los consejeros, hagamos que la presencia vuelva. Esa presencia traerá paz a Israel, traerá bendición. Vamos a librar y vencer y ganar todas nuestras batallas si portamos la presencia de Dios. Con una persona que no crea, Dios y tú son multitud. Vas a desbaratar ejércitos. Por eso David dice: con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios desbarataré a mis enemigos. Él sabía que él, Dios con él, era capaz de vencer a un gigante llamado Goliat. No había límites para David. Por eso cuando escucha que el campamento está intimidado, dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es ese? No le llama gigante. David nunca le dice gigante. David le dice filisteo incircunciso, porque sabía que el gigante de gigantes peleaba con él. Por eso Saúl se asusta y dice: ¿quién es el que se atrevió a hablar siquiera de Goliat? ¿Quién es? Llámenlo, quiero conocerlo. Porque la presencia te dimensiona, te posiciona, te eleva, te pone en el lugar que eres, sentado en lugares altos con Cristo Jesús. No estarás abajo, estarás arriba. No serás cola, serás cabeza, dice la palabra de Dios. Estarás encima y no debajo. Las bendiciones de la obediencia es Deuteronomio capítulo 28. Por eso Dios está levantando una generación obediente. Ora, ora, ora. Hasta el cansancio, ora. Hay guerra en mi casa, pastor. Viera cómo se ha levantado el enemigo. Viera cómo el enemigo ha atacado en la casa. Que la brujería, que lo otro. Ora, ora, ora. No podrán resistir. Donde hay presencia, los enemigos huyen. Necesitamos el poder de Dios en este tiempo. Necesitamos buscar su gloria. Buscar a Jehová, como dice en 1 Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Aleluya. Dice el 37: y dejó ahí delante del arca del pacto a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo el arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 78 hermanos, que son más, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros.
Fue tanto el amor de Obed-edom que él dijo: yo no me quedo en Gat, yo me voy con el rey y con mis 78 hijos a adorar la presencia de Dios. Esto me toca, hermano. Cuando tú amas la presencia de Dios, tú dejarás de hacer cualquier cosa y tú vas a reconocer que Él te está llamando y querrás estar donde Dios está. Yo no quiero ir donde Dios no esté. Yo no quiero hacer nada lejos de Él. Por eso Moisés dice: yo no voy a ir. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés reconocía que la presencia lo había llevado hasta donde estaba y le daría la victoria sobre sus enemigos. Oh, necesitamos esa presencia, amados hermanos. Necesitamos esa gracia. Aleluya. Siempre habrá un David cuando se levanta un Saúl queriendo derribarlo de Dios. Siempre habrá un David que cultiva la presencia de Dios, que ama, que insta, que te dice: amigo, hermano, no es aquel que te dice: vamos a la disco, vamos a comer, vámonos de viaje. Eso, hermano, eso es algo bonito. No somos extremos, es bonito compartir cuando compartes sanamente y en familia. Pero amigo, aquel que es más que un hermano es aquel que te diga: vamos a orar, vamos al altar. Te invito a un día de oración. Hay un día de ayuno. Preparémonos, apartémonos. Alguien que cultiva la presencia de Dios en ti te está deseando lo mejor. Quiere verte bendecido, quiere verte prosperado, quiere verte en otro nivel de gloria. Por eso Dios siempre se suscita un sacerdote como David, un rey. Él le llama el corazón conforme a Jehová. ¿Por qué? Porque él aprendió que la presencia de Dios estaba con David. Cuando tú lo amas, a pesar de tus errores, Dios te levanta. Por eso hay dos hombres que están orando y hay un fariseo que está diciendo: yo no soy como este. Yo no soy como este publicano. Mírame, aquí estoy. Y dice que aquel publicano dice: atiéndeme, yo soy pecador, ven y ayúdame. Jesús dice: ¿quién creen ustedes que Dios escuchó? Los mismos discípulos sabían y dicen: escuchó al publicano. Porque aunque tu condición sea la peor y de pecado, pero si tú amas a Dios y reconoces que necesitas ayuda, Él viene en tu ayuda, toma tu mano derecha y te levanta y te dice: aquí estoy para ayudarte y sanarte. Vamos a acelerar, vamos a avanzar. Usted sabe, no voy a entrar en eso, pero hay un espíritu que se mueve también, hermanos, en las iglesias, y es el espíritu de Mical, que es el que menosprecia la adoración. Ese no quiere que tú te llenes del espíritu, no quiere que tú saltes, critica todo. Mical ve a David que llega con el arca saltando y dice que su ropa se miraba su vergüenza, pero él dijo: no me importa, yo me haré más vil por causa de Jehová. Pero Mical dice que se enojó contra David. No dejes que el espíritu de Mical te frene. Salta, llora, corre, alaba, exalta la grandeza del Señor, pero que nada apague tu adoración. El enemigo quiere callarte en el proceso. Querrá distraerte y entretenerte para que no avances conforme a lo que Dios quiere para ti. Pero no des lugar. Vamos rápidamente, Primera de Crónicas 17:1. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro. Primera de Crónicas 17:1. Yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. A alguien Dios le está hablando en esta noche. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de mis jueces de Israel,
a los cuales les mandé que apacentasen mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificaréis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para que mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes, desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus enemigos, y te hago saber además, oiga bien lo que le dice Dios, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré de tu descendencia después de ti a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente, y yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión. Así habló Natán a David, y el rey entra en la presencia y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. David le dice: ¿qué más te puedo pedir? David dice: yo estoy en una casa de cedro, y la casa del arca de Dios está en una tienda. Él tiene una buena intención, él quiere construir una casa, pero Dios le dice: no, tú no me construirás casa, porque Dios escoge a aquellos que le van a construir su casa. Y David le dice, y Dios le dice a David: yo te voy a construir casa a ti. Yo voy a preservar tus generaciones. Yo estableceré y confirmaré mi pacto contigo, con tus hijos y con tus generaciones. Yo seré quien te bendiga a ti. ¿Alguien aquí puede entender el poder de la presencia? David dice: yo, Señor, ¿quién soy yo? Es mucho lo que ya tengo, y con todo esto me quieres bendecir más. ¿Qué más te puedo pedir si todo lo que tengo y lo que anhelo lo tengo conmigo? Si tengo tu presencia, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, bendita presencia de Dios. Amamos tu presencia, Señor. Oh Dios, tu misericordia es mejor que la vida, Padre. Oh, David se enamoró de la presencia de Dios. ¿Qué más te puedo pedir, Señor, si tu presencia lo es todo? Hoy hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero no ama la oración. Y la oración te acerca a Dios. La oración te acerca al Padre. David dijo: yo voy a llevar el arca y le voy a hacer un lugar, porque el arca representaba la presencia de Dios, representaba el pacto, la gloria que es la Shekinah, representaba un lugar de encuentro donde él se encontraba con su Padre. Es importante saber eso, que David reconocía todo lo que significaba la presencia de Dios. Sabe que en esa tienda no era un lugar como el lugar de Moisés. David puso el arca en una tienda, Moisés la puso en un tabernáculo.
La tienda no tenía velo. La tienda era un lugar donde tenías acceso, porque ser un hombre de revelación y Dios lo permite. Dios le dice: vas a ir a mi presencia, vas a tener acceso a mí. No había velo que separara el tabernáculo como en el tabernáculo de Moisés. Había acceso cercano, había adoración constante y era un modelo íntimo, más íntimo que ceremonial. No era algo, hermano, donde se quedaba fuera la gente. David reconoció que la presencia valía todo. Si tienes la presencia de Dios, estás completo. Por eso Jesús dice: vosotros estáis completos en Él. Quiero acelerar un poquito porque quiero hablar de Jesús. No podemos solamente hablar de David y su presencia, sino de alguien que ama la presencia como Jesús. Siendo el Hijo de Dios, no se llena de orgullo. Él dice que dejó su trono y hace lo contrario. Él se despoja de toda su gloria y se humilla y viene, hermanos, como hombre a esta tierra. Y dice la palabra de Dios que Jesús viene, pero Él también reconoce que no puede estar lejos de su Padre. Así que el arca representaba la presencia de Dios. Si el arca representaba la presencia de Dios, Jesús era la presencia de Dios. Él era la presencia. Se hizo carne y habitó entre nosotros, y le vimos como la gloria del unigénito de Dios, la gloria maravillosa. Él tomó forma, la palabra, el verbo vino y tomó forma, hermanos, y habitó entre usted y yo. La presencia manifestada de Dios. Él vino para que tú tengas vida. Es decir, que la palabra habitó. Lo que habla es que tabernaculizó. Jesús mismo se convirtió en el tabernáculo. Él se convirtió en el arca viva. Por eso donde Él iba habían milagros. Nadie se podía resistir a la presencia. Por eso lo buscaban las personas más altas de Israel. El siervo, el centurión: sana mi siervo. Lo buscaba, hermanos, Nicodemo. Lo buscaba gente importante. Zaqueo va a un árbol sicomoro porque quiere ver a Jesús, un hombre rico. Y Jesús le dice: hoy quiero ir a tu casa. Y aquel hombre se baja y va alegre porque reconoce que Jesús portaba presencia. La presencia te da esencia. Tu esencia es que ames la oración, que ames a Dios, que ames al Espíritu Santo, quien te lleva al Padre. Por eso Jesús dice: yo me voy, pero yo no los dejo solos, les dejo el Espíritu de verdad, el cual los guiará al Padre hacia toda verdad. Tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo. En el arca había maná, ahora Jesús es el pan de vida. En el arca estaba la vara de Aarón, ahora Jesús es el sumo sacerdote eterno. En el arca estaban las tablas de la ley y Jesús ahora es la palabra viva. Jesús es el acceso al Padre. Por eso Él dice: nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Yo soy, dice Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Te amo, Jesús. Te amamos, Dios. Amamos tu presencia, Padre. Aleluya. Ahora no es un lugar físico. Somos el templo del Espíritu Santo, donde los santos se unen. Por eso se le llama la reunión de los santos. Ahora nosotros portamos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando nos reunimos en armonía, la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Hay milagros entre la adoración del pueblo. Hay sanidades, hay manifestación de la gloria del Señor. Aleluya. Así que, para ir terminando, Jesucristo entiende que Él es la raíz de David. Entiende que David restauró el lugar de la adoración. Jesucristo entiende que no hay vida si no hay oración. No hay vida si no está cerca de su presencia. Por eso Jesús vivía en comunión constante. Jesús no era alguien, hermanos, que estaba
ajeno a la presencia de Dios. Jesús vivía en comunión con el Padre, oraba de madrugada, se apartaba sola. Él decía: mi Padre y yo uno somos. Él unía el cielo con la tierra, porque eso es lo que produce la oración. Cuando apartas tiempo y vas a un lugar íntimo con Dios, tú unes el cielo con la tierra. Empiezas a tener visiones, empiezas a escribir. No paras de escribir, porque tú estás recibiendo algo que no viene de ti, es Dios en ti. Por eso Pablo dice: Cristo en nosotros es una esperanza de que la gloria de Dios se va a manifestar. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Así que David era un modelo de presencia continua y de adoración permanente y de un corazón rendido. Pero Jesús lo lleva más allá, más profundo. Él siempre quería estar cercano con Dios. Jesús abrió el acceso definitivo cuando murió en la cruz. Somos llamados por Jesús a la adoración continua. Por eso Marcos capítulo 1 verso 35, quiero que lo lea conmigo. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Ese era el anhelo más grande de Jesús. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tú no puedes enseñar lo que tú no haces. Por eso Jesús dice que después de que terminó de orar, los discípulos se acercan y le dicen: enséñanos a orar, así como aquel líder llamado Juan también enseñó a sus discípulos. Por eso tú, sacerdote de tu casa, levántate. Levántate, hombre de Dios. Ora, ponte en la brecha por tu familia, por tus hijos. Hay alguien que está en las drogas, en la calle. Hay esperanza para él. Yo fui arrebatado de una vida de pecado. El enemigo me quiso destruir desde que era un niño. Crecí sin padre. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Lo mataron. Mi madre me tuvo a los 16 años. Pasaba en una maquila día y noche trabajando. Cuando ella llegaba de noche, yo estaba dormido, y se iba de madrugada y yo estaba durmiendo. Y crecí con un vacío sin saber lo que era un padre. Me sentía indefenso. Sentía, amados hermanos, que no podía hablar en público. Era muy tímido, muy acomplejado. Nunca me dejaron jugar pelota mis compañeros de escuela. No tenía un padre que llegara a visitarme a ver si estaba pasando algo malo conmigo. Yo me subía a uno de los tanques de la escuela Patricia Bográn. Habían 2 tanques gemelos en esa escuela, y yo me subía a uno de esos tanques blancos en el recreo para que no me buscaran mis compañeros y me golpearan. Yo pasaba solo encima de un tanque siendo un niño. Y cuando terminaba y tocaban el timbre, me saltaba el muro para que no me golpearan. Porque mi madre se convirtió al Señor y pasaba en oración. Y el enemigo me puso la mirada encima, porque el Señor me había ungido a los 5 años. 5 o 6 años yo fui ungido en una iglesia. Empecé a llorar sin saber por qué. Y los servidores, así como estos muchachos guapos, bien elegantes, me preguntaban y me decían: ¿qué le pasa? Yo decía: no sé. Yo lo recuerdo siendo un niño. Y alguien vino cuando terminó la oración en un ayuno y dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije: no sé. Dijo: el Espíritu Santo lo ungió. Y años después, cuando estaba perdido en alcohol, bebía de lunes a domingo, hermanos, alcohólico completo. Llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Mi esposa es testigo. Cuando llegaba temprano, llegaba a las 2, decía que llegué temprano. Pero Dios me rescata de ahí, porque eso es lo que hace el poder de Dios. Y la presencia del Señor transforma la identidad. El pecado la trastoca, te pervierte, te arruina, pero el Señor usa su sangre poderosa, su poder, para darte identidad. Y ahora estoy aquí frente a ti. Podría contarte muchas cosas, pero Dios ha sido fiel. Y Dios está buscando adoradores como Jesús, que van a honrarlo, que van a amarlo. No hay imposibles para Dios. Tienes un problema, sigue creyéndole a Dios,
Por eso Job dice, aunque me mate, en él esperaré. De él viene mi socorro, dice David. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá del hombre? No. ¿Vendrá de los reyes? No. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto mi pie no va a resbalar ni va a caer, porque quien me guarda no tiene sueño. Él no se duerme ni se adormece. Él está atento. Los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a lo bueno y a los malos. El enemigo te quiere en el mundo, te quiere lejos de Dios, porque así no eres. No eres alguien, no eres un peligro, no eres una amenaza. No ganas almas, no influyes a nadie, ni a tus hijos, ni a nadie. No invitas a nadie a la iglesia. Pero cuando amas a Dios y eres un instrumento en las manos de Dios, todo cambia a tu favor. Cuando volvimos a la iglesia, yo no era pastor, su servidor, pero vino la pandemia. Y levantamos un altar de oración en nuestra casa todos los lunes y los viernes. En plena pandemia nunca se cerró esa oración. Me decían que llamaban a las policías para denunciar que estábamos orando, porque se reunían. Empezamos con 2, 3 personas, 4, 5 y se reunían más de 40 en una terraza donde vivíamos en ese tiempo, y era gente diferente que llegaba. Ahí se convirtieron católicos, ahí se convirtieron gente que no conocía a Cristo. Ahí el Señor libertó, sanó, restauró, porque entendí que Dios me había llamado con un propósito de adorar. Y cuando la iglesia se abrió, aún no era pastor, levantamos hace 5 años un altar de oración martes, viernes y domingos a las 5 de la mañana. Y recuerdo que en una de esas ocasiones sucedió que mi esposa salió embarazada de nuestra segunda hija. Voy terminando. Y salió embarazada de Hannah. Y recuerdo que cuando fuimos a la doctora, a la ginecóloga, no fue como la primera vez, que fue una alegría cuando estaba embarazada de José David, y que el embrión que salta, que escucha en el corazón, y que wow, que todo era maravilla. Esta vez no, esta vez su rostro se desencajó. Esta vez ella los quedó viendo con una mirada preocupante y triste, y nos dijo: no vayan a buscar en internet, pero este es un embarazo molar total o parcial. En cualquiera de los dos casos el bebé no sobrevive. Y nos dijo, y he tenido casos en que a los 5 meses, 6 meses hay que sacar al bebé. Para explicarle un poco, dentro del saco estaba el embrión y había una pelota que se estaba formando al par. Y entonces ella nos dice: tengo que hacerles todos los estudios. Y nosotros en un proceso financiero con mi esposa terrible, hermanos. El Señor nos procesó. El Señor nos hizo pasar por un desierto que muchas veces no teníamos ni agua purificada, y con un niño pequeño. Yo sé lo que es orar para que Dios mande un botellón de agua. Yo sé lo que no es tener comida y no saber qué almorzar, y llega la bendición y te llega el almuerzo. Como cuando los cuervos alimentaban a Elías. A nosotros nos gusta que nos profeticen, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, cuando Dios te mete en el desierto, es lo duro. Pero ahí tienes que mantenerte fiel, llorando, orando, clamando. Y no buscaba a nadie más. Le dije a mi esposa, mi suegra vivía a la par. Ahora nos dice, ¿por qué no me dijeron? Yo le dije: no, porque era un propósito, era un proceso entre mi esposa y yo y Dios. Dios nos estaba formando. No íbamos a cortar lo que Dios quería enseñarnos, íbamos a aprender a depender de Él. Por eso muchas veces trataron de cortarnos la energía, y yo sé lo que era orar para que no la cortaran. Y en el último momento Dios llegaba. Y en ese proceso, amados hermanos, mi esposa está embarazada y ella nos dice eso. Y lo primero que hicimos al salir de ahí fue buscar lo que significaba el diagnóstico. Y nos mantuvimos de rodillas. Continué buscando al Señor. Y la doctora nos dijo: yo no puedo cerrar mis ojos. Yo soy cristiana y voy a una iglesia grande, y nos dijo, y soy cercana al apóstol tal, pero yo no puedo cerrar mis ojos frente a esta situación. Yo les tengo que hacer todo tipo de estudios. Así que
van a hacer esto y esto y estos exámenes y esto, y nosotros sin dinero, en procesos terribles. Pero no, volvimos a Dios en oración. Y en una de esas oraciones en la madrugada yo le dije a Dios, la doctora dijo que ella no puede cerrar sus ojos frente a esta situación, pero yo sí puedo. Y empecé a llorar, tocado, quebrantado por el Espíritu Santo. Y le dije, yo voy a cerrar mis ojos delante de ti porque te voy a creer con todo mi corazón. Guíame qué tengo que hacer. Y en ese momento algo resonó en mí, 21 días de ayuno sin comer. Dije yo no creo que pueda aguantar. Ya había hecho otras veces 10 días sin comer, 7 días. El Señor me llamaba 3 días, varias veces, pero dije yo 21 días es difícil, no sé si lo voy a aguantar, Señor. Y el Señor me dijo, no te apresures, 7 días cada mes, por 3 meses, 7 días, los primeros 7 días de cada mes tú vas a ayunar. Y era diciembre, caímos enfermos con unas terribles fiebres con mi esposa. El 31 de diciembre toda nuestra familia se va de paseo y nosotros nos quedamos predicando la palabra de Dios. Nos quedamos en casa comiendo platanito con huevito y frijoles, recuerdo, esperando que se hicieran las 12 porque yo tenía que entrar en ayuno. Y así estuve los primeros 7 días de ese año, de ese enero. Y así consecutivamente los 7 días de febrero y así en marzo. Y antes que se terminaran esos días de ayuno, recuerdo que mi mamá, que en paz descanse, quien murió el año pasado con 54 años, fue un proceso duro, pero ya ahora descansa y se goza en la presencia del Señor. Y esa mujer era loca, hermanos, en la fe, una mujer loca. Si Dios le decía, ¿ha visto usted esa mujer? Ella era una mujer de poder y de fe y de mucho ayuno. Y ella, recuerdo que puso a mi esposa en una cama, como que iba a tener con otra hermana. Y empezaron a orar. Y le dijeron, vamos a orar, y cuando ella vaya a parir, el Señor va a hacer esto y esto, y la bebé va a nacer. Me acuerdo que un día hasta le dijo mi mamá, mi esposa, la niña va a nacer delgada, pero luego va a ser gordita y blanquita. Cuando estoy en catacamas, en medio, hermanos, de todo eso, cuando terminan los días de ayuno, recuerdo que estoy en un lugar allá ayudando al pastor, y luego él me pasa para orar por mí. Y cuando está orando por mí dice, ustedes no saben lo que los hombres de Dios padecen muchas veces. Y él no le dijo nada a la congregación, pero oraron. Y su hermano se acercó al final y me dijo, sin saber nada, dijo, Pastor David, yo miré el vientre de su esposa y había un embrión y una masa al par, y la arrancaron y quedó rojo donde la arrancaron. Yo dije, gloria a Dios, lo creo. Al día siguiente me vine. El lunes teníamos una cita en uno de los lugares más especializados para hacer un estudio 4D, 3D, no sé, de todo tipo. Y cuando la doctora está revisando y revisa, hace el primer ultrasonido, hace el 4D, hace todo lo que tiene que hacer, ella busca y busca y busca y dice, yo no sé qué fue lo que dio la otra doctora, pero yo aquí no veo nada. Y yo alcé mis manos y dije, gloria a Dios, porque yo sabía lo que habíamos pasado y cuánto habíamos llorado y orado. Y esa mujer dijo, no ha de ser que, porque el enemigo siempre busca una explicación humana, no ha de ser que el aparato de la otra doctora está malo. Yo le dije, usted no sabe todo lo que hemos orado y clamado y ayunado, y Dios nos dio esta palabra. Y ella dijo, no, ha de ser que lo consumió la placenta, ha de ser que algo pasó. Y cuando yo le dije, no, fue el poder de Dios, cuando se vio acorralada dijo, entonces fue que lo arrancaron en son de burla. Pero lo que ella no sabía, eso es lo que Dios me había profetizado. La mano de Dios se metió al vientre y lo arrancó. Y hoy Jesucristo hace milagros. Yo cuento este testimonio porque hay testimonios que bendicen, hay testimonios que sanan. Jesús dijo, van a testificar, recibirán poder para testificar en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay gente que será sanada, hay gente que será libertada. Hoy tú recibes el toque de Dios, la presencia que ama esta casa de Dios para la familia. Te va a bendecir, te sanará, te libertará. Este no es un día normal, este es un día profético.
que estaba señalado en el calendario de Dios para hacer un milagro. Ponte de pie. Él vive. Él vive. Él está aquí. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo creo que tú haces milagros. Yo creo que tú eres obrador de milagros. Esta noche me rindo a ti. Voy a darte mi vida entera. Tu presencia es todo lo que necesito, Señor. Tu presencia es todo lo que quiero. Vamos, ora conmigo unos minutos. Dile: Señor, ayúdame. Te necesito. Reconozco que he dejado de orar. Reconozco que me he apartado. Reconozco que he sido un extraviado en la iglesia. Reconozco que he sido indiferente a tu presencia. Tú me has tocado de madrugada. Tú me has levantado. Tú me has inquietado y no he querido obedecerte. Pero esta noche yo he comprendido que necesito tu palabra en mi vida. Que necesito tu bendición. Oh, levanta tus manos. Si alguien aquí quiere aceptar a Cristo Jesús o reconciliarse con Él, este día de salvación, este día oportuno. Si alguien aquí quiere aceptar a Jesús, solamente levante su mano derecha bien alto y los servidores lo traerán hasta este lugar para que deje ese paso de fe. Tengo que hacer el llamado porque lo más importante en el reino de Dios, de Cristo, es la salvación de las almas. Si alguien aquí quiere reconciliarse y volver en amores con Él, este es el día aceptable. Solamente tienes que repetir esta oración después de mí. Decir: Señor Jesús, te necesito. Perdona todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Hoy reconozco que sin ti soy nada. Que estoy vacío sin tu presencia. Que necesito de tu poder. Que necesito de tu Espíritu Santo. Yo necesito tu ayuda. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No volveré atrás. Espíritu Santo, lléname. Amén. Aleluya. Dile: Jesús, obrador de milagros. Aleluya. Acércate un poco al altar. Todos los que estamos aquí, hermanos, acérquese. Acérquese al altar. Es una señal de que ama la presencia de Dios y que quiere estar cerca de Él. El altar te bendice. Lo que está muerto en el altar reverdece. Este altar ha sido consagrado, dedicado y santificado para Dios. Y de este altar saldrán milagros financieros, creativos, provisiones, saldrán empresas. De este altar saldrán empresarios, saldrán jóvenes con un coeficiente alto que serán primeros como Daniel en las naciones. Saldrán jóvenes que serán becados para el extranjero. Jóvenes llenos del fuego, evangelistas, apóstoles. Él está aquí, Él está aquí. Su espíritu está aquí. Su presencia está en este lugar y ha venido a bendecirte. La presencia de Dios ha venido a llenarte. Dile: Jesús, te necesito. Muévete. Hazlo otra vez. Haz lo que tú sabes hacer. Canta conmigo: Jesús. Jesús, obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. muévete, Padre. Muévete, Espíritu Santo. Haz lo que tú sabes hacer. Aleluya. Oh, gloria. Obrador de milagros. Jesús, obrador. Él está aquí. Aleluya. 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 Pastores Edgardo y Pastora Reina,
en presencia del Espíritu Santo, estando en una habitación, el Señor me mostró que les entregaría zonas verdes, zonas privilegiadas. Han amado al Señor. Y el Espíritu Santo me trae memoria la primera vez que prediqué en aquella iglesia, en aquel tabernáculo de oración que dedicaron a Dios. Y en medio del mensaje el Espíritu Santo me mostró este lugar y me dijo, dice el Señor, que viene expansión, que lo lleva a un lugar más grande. Y toda la iglesia al unísono se puso de pie. Yo no sabía por qué, no sabía qué estaba pasando, pero era una confirmación de muchas palabras que el Señor ya había dado antes. Y el Señor hoy habla y les dice, así como han amado la presencia del Señor, le he dado la capacidad para discernir. Tienen discernimiento de espíritu como pastores. La gente ha creído que ustedes muchas veces no saben algunas cosas, pero el Espíritu de Dios ya se las ha revelado en el secreto. Te he dotado, dice Dios, de espíritu de sabiduría, de revelación y de ciencia, a ti y a tu esposa. Y mientras oraba yo los veía agarrados de la mano, caminando por caminos verdes, hermosos, que reverdecen. Ama eso que vos en Arabaya, levasa. Yo miraba a la pastora Reina con ropas resplandecientes. Ema y Sacandaraba, ropas de santidad, de entrega. Te voy a bendecir, mujer. Te voy a usar, dice el Señor. Muchos no entienden, pero tú eres sensible a la presencia de Dios. Por eso no limitas al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, a quien has amado, en verdad te va a posicionar. Dios hará grandes cosas con esta casa. Prepárense para ver endemoniados ser libertados, enfermos siendo sanados, milagros creativos. A partir de este momento, Dios opera milagros creativos en la congregación, en la iglesia, y aún aquellos por quienes ustedes han orado, a quienes aman, también recibe. He llamado como evangelista y como pastor, pero también dice Dios, te llamo mi apóstol, te llamo con un llamamiento apostólico y profético, donde los 5 ministerios serán evidentes en tu ministerio, y verás muchas personas corriendo a ti. Gente que no conocía y que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y el Santo de Israel te ha honrado, y te dirán, queremos estar con ustedes, queremos cobertura, porque hemos visto que ustedes no dan cobertura, dan paternidad, dan enseñanza y amor. Gloria a tu nombre, Jesús. Él está aquí, su presencia está aquí. Dile, muévete en mis finanzas, muévete en mi casa, muévete en mi familia. Haz lo que tú quieras, haz lo que tú sabes hacer, Dios. Haz como tú sabes hacer, papá. Muévete, Jesús. Muévete, Padre, Él se está moviendo. Búscalo, búscalo desesperadamente. No te limites. Deja que Dios haga lo que quiera hacer. Deja que Dios se mueva. Esas lágrimas son lágrimas de amor por su presencia. Tú sabes que te he llamado a buscar mi rostro. Tú sabes que te he reservado para este tiempo. Has sido apartado. Y como el enemigo quiso destruirte, porque sabe que hay propósito en ti, un diseño profético, espiritual y grande, Dios te levantará. Dios te dice, métete en la habitación y ora a tu Padre en el secreto, porque viene recompensa en público. Séllalo con tu espíritu, Dios. Llénalo de tu poder. Ahora vas. Debemos sacar a Baisa. Él está aquí. Su espíritu vino a sanar corazones, vino a sanar generaciones completas. En tu casa una maldición se rompe esta noche,
se quiebra y se establece la bendición. Establezco la bendición en tu vida. Ahora, Espíritu de Dios. Quiero que venga mi esposa. Vamos, sigue aclamando, sigue orando. Dile: Jesús, obrador de milagro. Muévete. Muévete. Y haz otra vez. Aleluya. Lo que tú sabes Aleluya. hacer. Aleluya. Dios está con esta familia. Dios está contigo, varón, con tu esposa. Oh, aleluya. Dios no se equivoca. Hoy hay un rompimiento. Hoy hay un milagro en tu casa. Todo cansancio se va, toda tensión, todo dolor. Muchas preguntas que no tenían respuesta, en la presencia recobrarán valor. Dice el Señor: te he ligado a esta casa, te he ligado a los pastores de esta casa, así como aquellos guerreros quedaron ligados con el corazón de David, porque hay un propósito y un proyecto que desarrollar en Dios. Hay un plan celestial, hay un propósito eterno que se va a manifestar. El propósito más grande, dice Dios, son las almas. Dice Dios: vas a rescatar de lo más perdido a muchas almas. Te moverá por muchos rincones, ciudades y países. Serás direccionado por el Espíritu Santo. Y lo que me estás pidiendo, dice Dios, se hará. Dice el Señor: a partir de esta fecha comienza a contar, dice Dios, los días, los meses, porque un milagro se está gestando y se está manifestando. Recibe paz, recibe la sobreabundancia de Dios, recibe la fidelidad de Dios. Dios no se enfoca en nuestros errores. Él busca corazones sinceros que se humillen. Ama y sé. El Señor te está tocando, el fuego te está cambiando. El Señor estará más sobre él. Le mandará más sobre libre me hizo hoy. Ama y seré y más sobre. Oh, debe sacar. Hecho está en el nombre de Jesús. Ahora, fortaleza. Oh, Dios eterno, bendigo tu hijo, Señor, tu siervo, profeta Lisandro. Tú y tu casa de continuo servirán en el altar de Jehová. Ahí donde has plantado tu hogar en presencia del Eterno, donde has plantado a tus hijos, donde has plantado tu casa y les has enseñado que no hay otra cosa más valiosa que la presencia de Dios. Dice Dios: tus hijos servirán, tus hijos serán honrados, porque honrarán a Dios siempre, en el nombre de Jesús. Y lo que muchos pensaron, que tu ministerio no trascendería, que no pasaría de lo mismo, dice Dios: voy a hacerlo a otro nivel. Dios lo hará de una forma mayor. Lo voy a hacer más grande, dice Dios. Eso por lo que me estás orando, voy a hacerlo, dice Dios. Eres un activador de promesas. Eres un activador de milagros. Dios usa tu boca para desatar lomos de reyes. Dios usa tu boca para bendecir gente que estaba en la ruina. Han recibido una palabra de parte de Dios a través de tu boca y han recuperado la esperanza de vida. Han recuperado la razón de ser. Prepárate, dice Dios, para esta nueva temporada. Se abren los cielos. Serás proveedor. Ya no dirás más: yo no tengo nada. Dirás: yo lo tengo todo, porque tengo a Dios que me bendice. Dios pondrá recursos. Así como dice la palabra, dile a tu esposa: riquezas y honra están en su mano izquierda,
y en su derecha largura de días. Ama eso. Leemos acá. Reciba esta palabra en tu casa y gózate, porque viene sorpresa, respuesta de Dios. Vamos, el Espíritu de Dios que está ministrando, Él se está moviendo, Él está sanando. Ahora, Espíritu de Dios, es tu gracia, es tu favor. Somos nada sin ti, Señor, pero si tu mano nos toca, Señor, Padre, recibimos el milagro. Hecho está en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa, Señor, esa mano sanadora, esa mano redentora. Solo un toque necesitas. Eso es todo lo que necesitas. Un toque de Dios. Su Espíritu está ministrando. Dile, Señor, háblame. Usa mi boca. Vamos, dile, lléname. Aquí hay profetas, aquí hay pastores. Si sientes de parte de Dios ministrar una palabra, puedes moverte con la autoridad de Cristo y de los pastores de casa. Tú puedes ser usado por el Espíritu de Dios y el Señor te usará y el Señor lo hará. Ema y sacar, le hará y sobre, Él todavía habla. Si el león ruge, ¿quién no oirá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Aleluya. Se activan vientres proféticos. Vientres que estaban inactivos van a empezar a profetizar en el nombre de Jesús. Hermana Evelyn, acérquese acá. Levante sus manos. Hay algo que el enemigo ha querido levantar en contra de tu casa. No es una lucha contra sangre y carne, son espíritus cíclicos. Vienen de temporadas pasadas, pero Dios te dice, tú no estás sola. Eres portadora de promesas, hija, te dice el Señor. Y por eso Dios te habla en público, porque donde tú has dicho, Señor, siento que ya no tengo fuerzas. Siento, Señor, que a veces oro y tú no me escuchas. Pero ahí dice Dios, yo te estoy viendo. Mis ojos están fijos en ti. Mis ojos están en tu casa, dice Dios. Y lo que yo prometí, y José Anaramay, Liatai, probé José. La presencia, dice Dios, traerá libertad a tu casa, paz. Se va en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha querido usar y levantar en tu contra, no más. Retrocede. A paz nos ha llamado el Señor. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe la bendición. Esa bendición te acompañará y será notorio lo que Dios hará. Será evidente. Y Moisés le maizobe la idomiaba no vos te bebone. Le abajo. Una profeta. Cuando tú cantas, no solamente cantas, profetizas. Eres una joven que Dios ha llamado con grandes propósitos. Dios me habló cuando tú estabas profetizando. Tú hablaste de la presencia de Dios. Tú hablaste que esa palabra era para mí. Impactó mi corazón. No te calles, dice Dios. Te estoy preparando para cosas grandes. Recibe mi bendición, dice Dios. Porque a ti no te deslumbran las cosas de este mundo.
A ti te atrae y te deslumbra la presencia del Padre, porque tienes esencia, eres adoradora. Lo que a ti te falta, a Dios le sobra. Dios hará que en ti crezca vida, que en ti crezca ríos de agua viva para alimentar generaciones. Déjalo que Él fluya. Déjalo que Él fluya. Él está aquí, ya estamos terminando, pero permítele a Él tocarte. Solo necesitas su gracia. Solo necesitas de su Espíritu. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Adora al Señor. Aleluya. Aleluya. Hay una alabanza que dice: yo te busco con fuego en mi corazón. Y luego dice: te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile: te anhelo con todas tus fuerzas. Oh, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. No estás sola, hija. El Señor te ha diseñado y te ha dado su paternidad, y ha visto tu corazón cuando oras en silencio. Aún tus anhelos más pequeños, dice Dios, serán contestados, y tus pies se pararán en naciones que anhelaste en tiempos anteriores. Tus pies irán a naciones también que nunca imaginaste, porque Dios irá contigo. Recibe las promesas que hay en tu casa, dice Dios. Recibe la visa que le pediste. Recibe todo, todo, todo. La retribución que has hablado. Para aquellos que son tus tutores, y más que tutores, tus padres y tus pastores. Viene recompensa. Lo deseaste, lo oraste y lo pediste, que secreto Dios te lo da en público. Alcanzará cosas mayores en Dios. Dice Dios: hasta ahora no han visto nada. Viene una doble retribución para esta casa y para los tuyos. Dios es fiel, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él está sanando. Levante su mano, sierva, en el nombre de Jesús. Aleluya. Junto a tu esposo servirán y harán cosas para el reino. Dios está trabajando. Muchos ven afuera, pero yo miro adentro, dice Dios. Yo miro el corazón. Detrás de ese rostro serio hay una princesa que se derrite en la presencia del Señor. Hay una adoradora, hay una mujer de fe, hay una conquistadora que ha peleado sus batallas de rodillas. Aleluya. Alégrate, dice el Señor, gózate, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel y trae promesa. Vengo con retribución, dice Dios. Vengo con retribución doble. La doble retribución está sobre los pastores de esta casa y sobre toda la iglesia. Agarra esta palabra, recibe la doble honra, la doble recompensa. Alaba y seré. Él está aquí. Oh, Él está aquí. Él está aquí. Él viene recompensando. No se olvida. Dice Dios: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque ella olvidare, dice Dios, yo no me olvidaré. Alabanzas al Rey. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recompensará, te recogerá.
El Señor los tiene agarrados en sus brazos de amor, los tiene esculpidos. Él los levanta. Neo saca en la nava aire. La doble recompensa y la doble retribución también es para ustedes. Si uno va a la batalla y uno recibe la recompensa, pero si dos van, la recompensa es al doble, dice la palabra. Hemos sacado de Nebo de Moradera. Lendiribi abastoribo baste kendo lebore. Libro vos saca. Levos amaito vos senderebe. Adibi. Se mantuvieron, ama y socogosa. En su lugar muchos habrían renunciado y habrían renegado, pero se mantuvieron. Dijeron: no, nos conviene. Ay, socoyo bozana, nos conviene como lo hizo Bededón. El ama y la presencia es algo que no podemos dejar ir. Y se enamoraron tanto que no querían que eso terminara. Oraban a Dios para que un culto más llegara, porque la presencia ama y sobere, berebequea, naraba y socotarabarabaisa, abra y sobrebosaca. Por eso aman buscar a Dios, sírvanle, búsquenlo, porque el Señor levanta de ustedes una generación de empresarios, de adoradores, de profetas, ministros de Jehová. Ama y sobere, le hará. Eso viene, eso viene, eso viene. A los fieles mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles para que estén conmigo. Por eso el Señor te ha levantado a ti y a tu esposa. Profeta, el Señor los ha levantado y los dos son una sola carne. Son profetas, ministros, evangelistas a las naciones. El Señor pondrá un manto poderoso, aún mayor sobre ustedes. Haraba y sacar. Profetizarás, dice Dios. Profetizarás, porque para eso fuiste llamado desde que estabas en el vientre de tu madre. Escogido fuiste. Hinama y sorer, le hará y sacar. Un manto pastoral profético cae sobre ustedes. Ama y sobrebandarar, le hará y sobrevorer. La fidelidad promueve a los hombres de Dios. Y si hay algo que hay en este matrimonio, es fidelidad a Dios y a la presencia. Sigan en ese caminar, porque viene algo mayor. 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 El Señor les recompensará en el nombre de Jesús. El Señor me mostró aún casas de 2 plantas. El Señor mostró, hay muchas personas que están aquí. El Señor va a bendecirte, porque desearon tener la casa del Señor de lo mejor. Desearon, como David, construirle casa a Dios, y Dios les construirá casa a ustedes, empezando desde los pastores, casa de 2 plantas. Así que no se acomoden mucho, porque Dios viene con doble retribución. Ama y Sequera, y muchas familias de esta casa empezarán, aquellos hijos leales, fieles, que no andan criticando, que no están viendo las cosas de este mundo. Dios los va a levantar y los va a posicionar. Vive Dios, que en presencia de Él estoy, que Él está en este lugar, y su presencia es para bendición y no para maldición. Su presencia es para levantarte y no para que estés caído. Alaba su grandeza, alaba su gloria. Aleluya. Dale fuertes palmas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Honramos al Señor. Amén.